Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Estamos muy felices y motivados por iniciar un nuevo programa en presencia de su grata compañía. El día de hoy tenemos preparados para ustedes un tema muy importante y que parece sencillo, pero que en realidad amerita toda la atención de la población hondureña. Y es que hablar de el estrés en los hondureños es un tema del día a día. Todos pasamos por esa situación. No hay nadie que diga, yo no tengo nada de estrés. Probablemente no ha llegado a algún problema patológico o enfermedad, pero hoy en día hasta los niños, se puede decir, de que se habla de estrés en ellos. Para hablar de este tema nos acompaña un gran médico psiquiatra con una gran trayectoria en el área del área de la psiquiatría, así como también ha recibido premios internacionales relacionados con la psiquiatría, y es un honor para mí poder compartir con el doctor Javier Uclés, un médico que también siempre está informando a los medios de comunicación con respecto a cómo estamos en el lado emocional, que es tan importante e invaluable poderlo hablar día a día. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo a su auditorio. Doctor, usted me propuso este tema, el estrés en los hondureños, y a mí me pareció fenomenal, porque en realidad amerita la atención de todos. Pues sí, fíjese que cuando usted me hizo la invitación, bueno, hemos tocado muchos temas con usted, pero dije yo que puede ser un tema atractivo y de interés más masificado, más ampliado a todo el país, y no la psiquiatría con ciertos problemas, sino que este título se lo diseñé, bueno, pensando en que el estrés lo entiende muy fácilmente la gente. La gente ya entiende, ando estresado, ando tenso, entonces por eso lo consideré. Y es un problema que viene existiendo desde hace ya, pues creo que algunas décadas, pero que se ha intensificado en esta última década. Y es que es de carácter colectivo, afecta a toda la población. Usted mencionaba lo de los niños, sí, efectivamente. Esto afecta a los niños, afecta a los adultos, adulto promedio, adulto mayor, afecta a mujeres, afecta a hombres, afecta a ricos, a pobres, del campo, la ciudad, cualquier raza, de tal manera que creo que es un tema de interés nacional y que bueno, lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos. Quiero felicitarla porque recientemente usted fue premiada con un reconocimiento a nivel internacional. Y bueno, yo creo que eso es bueno para los hondureños, para usted que está tan en contacto directo con la población. Pues creo que todos esos conocimientos los reconocimientos que se hacen en el país, fuera del país, pues vienen para el país y nos honran muchísimas cosas, ya que hay tantas cosas negativas que volvemos al estrés, muchas cosas negativas que nos estresan a los hondureños. Entonces, de mi parte, una felicitación para usted. Le agradezco, doctor, por sus palabras. En realidad ha sido una total bendición porque sí me ha tocado salir del país en varias ocasiones y recientemente obtuve premios para mis clínicas, el Anti-Aging Center, Venciendo tu Peso, y para mí como profesional a la excelencia en liderazgo e innovación en Bogotá, Colombia, por la Sociedad Internacional de Investigación y Desarrollo Científico en esta ciudad. Así que para mí ha sido una verdadera bendición. Y eso realmente es una plataforma, como usted mencionaba. Hemos conocido muchas personas a nivel internacional, a nivel mundial, colegas. Desde ya estamos trabajando con ellos arduamente en investigaciones médicas para aportar al país nuevas alternativas de tratamiento con respecto a las áreas donde estoy laborando actualmente. Doctor, muchas personas se preguntan qué es el estrés,
porque dicen, no, es que estoy estresado, pero lo relacionan, como usted dice, con un dolor de cabeza, por contracturas musculares, pero en realidad, ¿qué pasa en nuestra mente, en nuestras emociones, para poder decir, bueno, esta persona está pasando por un periodo de estrés y mucho más allá? Después de tanto tiempo que no se puede controlar dicho estrés, puede ser que un paciente ya tenga una predisposición a problemas emocionales como depresión, ansiedad y otros, y esto intensifica el problema. Bueno, yo como le decía, yo creo que el título está bien puesto porque todos estamos estresados. Aquí todo el mundo está estresado, que es sinónimo de que está angustiado, que está nervioso, que está tenso, que tiene cambios en su manera de comportarse, su estado emocional. De tal manera que hay estrés por muchísimas razones, ya sea dentro de la persona o puede ser también por fuera de la persona. Voy a procurar hablar un poco más de lo que hay alrededor de la persona, porque cada día son más y más razones las que llevan a eso. Por ejemplo, uno puede hablar de que hay mucho estrés por la violencia. Ha aumentado notablemente, Iliana, la violencia, pues en todos lados, en las escuelas, en los institutos, en los trabajos, en la calle, en el bus, en el caminando a pie, en el taxi, en el bus, en las instituciones públicas. Las instituciones públicas resulta para mí de que yo oigo con muchísima frecuencia que la gente se queja de las instituciones públicas. Y yo creo que las instituciones públicas, algo está pasando en un fenómeno muy particular, negativo, en donde uno oye cada día que hay gente que más se quejan del trato que reciben, de la atención, de la manera de atender a una persona que llega a hacer trámites a una institución del Estado donde son empleados del gobierno, que el gobierno les paga, y es así como uno oye de todo nivel, ingenieros, abogados, gente que tramita lo que sea, quejas de que es tan difícil llegar a una ventanilla y cómo lo va a tratar la persona que está en la ventanilla y cómo le va a atender, cómo le va a recibir las cosas, cómo le va a informar, cómo le va a guiar, vaya para aquí, vaya para allá. Entonces, a mí me parece que sería interesante que tal vez les interesa a alguien del gobierno en que se revisara un poco más eso del trato del personal que labora en hospitales públicos, en oficinas públicas, en cualquier tipo de lugar donde hay contacto con el público. Y fíjese que me contaban unos amigos recientemente que vinieron a Honduras y me decían, por eso ahí es donde agarré el título, porque me decían, ¿cómo nos han tratado? Me dicen, no nos han tratado bien, me dicen. Al momento de llegar al aeropuerto, al momento de retirar las maletas, desde ahí se siente eso. Y algo le está pasando al hondureño de carácter colectivo, que está estresado, está tenso, pasa de mal humor, pasa de mal carácter. Su rostro, su expresión no es una expresión tranquila, serena, amigable, sino que se siente que hay incomodidad. Y eso, en alguna medida, se va contagiando, se va reproduciendo y más gente lo va padeciendo. Entonces, de repente uno encuentra que en la calle, en donde sea, siempre hay una situación de que la persona andan, como la gente lo dice comúnmente, y lo voy a decir así, como la gente lo explica, de mecha corta. Mecha corta significa que una persona con poquito tiene para enojarse, que se irrita, que estalla, que si el problema es así de pequeño, la persona reacciona de una manera desproporcionada. Entonces, ahí hay una falla indudable que trae. El problema es así, pero ya trae abajo, trae un poco de este nivel, entonces la situación se hace más grande. Y estallan con una facilidad muy rápida. Inclusive uno lo puede ver recientemente, en el Congreso ha pasado cosas de eso, cosas violentas, en la calle, con gente que en el tráfico, que han sido filmadas. La mayoría de las cosas no son filmadas, sino que se quedan ahí. De tal manera que es un conglomerado de situaciones
emocionales, estresantes, que nos agotan, que nos irritan, que nos quitan el sueño y que nos hace perder la felicidad, la tranquilidad y la paz. Y cuando esto no se controla y sigue, y que el trabajo, que la familia, las situaciones del día a día, la inseguridad, todo lo que usted nos mencionaba, varias situaciones de vida en las que todos estamos expuestos, especialmente cuando tenemos niños muy pequeños y que la lonchera y el trabajo de la casa, realmente muchas pacientes, y no es mi área, pacientes llegan y no se sienten bien y dicen, doctora, es que yo comí porque yo llego a mi casa y yo quiero sentirme feliz y la comida me hace sentirme feliz, me relajo porque ahí es donde yo comparto con toda mi familia en el momento en que yo no he podido hacerlo en el transcurso del día. Bueno, eso con respecto a mi área, pero en realidad yo creo que todos pasamos por esta situación día a día, unos con mayor intensidad que otros, usted lo mencionó, pero vale la pena que los televidentes sepan de que esto se puede también controlar, doctor, buscar alternativas de poderlo canalizar, porque a veces que no lo podemos canalizar y de hecho muchas enfermedades se inician a través del estrés. Pareciera mentira y muchas personas dicen, no, eso no, tienen origen o no se sabe la causa, pero muchas enfermedades inician en nuestra mente, son psicosomáticas y se manifiestan. Incluso algunos pacientes que ya están enfermos empeoran con la condición de estrés. Bueno, voy a retomar de lo que usted acaba de mencionar 2 puntos. El estrés en los niños y el estrés que provoca o altera la salud física de la persona. Con los niños, ¿qué pasa? Los niños actualmente están más expuestos al estrés. Yo creo que los niños están un poco abandonados en nuestro país. Creo que los niños no son respetados como deben ser, no son atendidos, alimentados como debe de ser, pues porque la pobreza que hay en sus casas o las dificultades que haya para poder, no hay trabajo, no hay empleo. El no tener empleo es un estrés terrible. El no tener dinero, porque no trabajo, es un estrés ya doble. Y de ahí se van sumando una cantidad de cosas. Entonces los niños en sus casas sienten el estrés porque de repente los padres están discutiendo entre ellos, o un padre se fue de la casa, o se fue para Estados Unidos, o trabajan ambos, y pues a lo mejor no hay quien los cuide, o se hace un reciclaje de la abuela. A la abuela se le dice, bueno, abuela, necesito que me ayude, o porque alguien se fue para Estados Unidos. Entonces los niños ahora están siendo sometidos a más estrés, lo cual hace que tengan más problemas de su carácter, más problemas para comer, para alimentarse, para dormir, su relación con los demás, en la escuela, así mismo, y si hay bullying familiar en la casa. Para que se entienda el término bullying, ya todo el mundo lo conoce, y también bullying en la escuela o en la calle. Entonces, los niños son sometidos a estrés en nuestro país, desde la casa, como desde el trayecto hacia la escuela y en la escuela misma, donde que se pueden molestar los niños entre ellos, aparte de que también puede ser que hayan problemas con los mismos profesores. Entonces, ahí hay un factor importante que los niños se deben de atender y se deben de cuidar como una joya, como un tesoro, como una piedra preciosa, porque no se están respetando a los niños. Siento yo que los niños cada día se respetan mucho más y hay mucha más violencia contra ellos, aparte de la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física cuando lo golpean. Y lo he dejado por último, y me parece que es lo más importante, es el acoso y el abuso sexual en los niños. Entonces, cuando un niño está siendo acosado, está bajo un estrés terrible, que puede llegar hasta suicidarse o hacerle daño a la otra persona. Un niño o niña que ha sido abusado sexualmente, que un adulto abusó de él, ya sea por un varón o una hembra, abusaron con un niño. Entonces, miren, de lo más terrible y de lo más doloroso para mí es justamente eso, el acoso y el abuso sexual. Y ahora estamos viendo que situaciones como esta conducen a un estrés altísimo que lo lleva a un suicidio a los niños. Y estamos viendo en los medios, cada día hay más suicidios en los niños. ¿Y qué pasó? También que abandonan la escuela, que abandonan la casa, que se van a la calle porque están deprimidos, porque se sienten abandonados y que a lo mejor fueron abusados
y los padres no tuvieron o fueron los culpables, o si no fueron los culpables, los padres no han atendido ni apoyado al niño en una situación tan crítica y lo dejan hacia el abandono, lo cual produce un daño terrible. Y luego termino esta parte cuando usted mencionó de que el estrés conduce a que la persona se descompense en sus enfermedades de cualquier parte que tenga, enfermedad del corazón, de la presión, azúcar, una cantidad de cosas que lo puede llevar a que la enfermedad no esté controlada a pesar de que se le están medicando, que ese es otro problema, que a veces las personas que tienen enfermedades no tienen dinero para comprar los medicamentos, entonces otro problema. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que no puede controlar su estrés o que no tiene los medios para hacerlo, entonces sus enfermedades físicas estarán dándole complicaciones, lo cual pone hasta en peligro su vida, incluyendo la parte del aumento de peso. Doctor, con esta explicación nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de Avances en Salud. Y junto al doctor Javier Ucles, médico psiquiatra, un excelente médico psiquiatra de nuestro país, estamos abordando este tema con el objetivo de que usted tenga una alternativa y que sepa de que existen situaciones de vida que todos vamos a pasar, pero que en realidad podemos canalizarlas o controlar. Entonces, hay personas que podría ser que tengan una predisposición a la tolerancia del estrés menor que otras personas. Bueno, evidentemente que sí, hay gente que ya viene con aspectos genéticos o aspectos hereditarios, en donde pues hay familias que ya tienen eso, pero también hay familias que viven bajo mucho estrés. Entonces, si ya viene algo genético y en la convivencia hay otro tipo de ingredientes de violencia, entonces el estrés aumenta notablemente. Y si la persona ha sido víctima de la violencia, lo han asaltado, le ha sucedido algún accidente, alguna situación violenta, entonces aumenta mucho más. Fíjese que en esa parte es importante entender de que todos estamos sujetos a estresarnos, todos. O sea, el hecho que yo sea psiquiatra o que usted sea médico, eso no nos tiene exentos de eso, sino que más bien se da mucho más, ¿verdad? Porque la carrera de medicina es una carrera que conlleva bastante estrés. Y bueno, todas las carreras son complicadas. La gente dice, bueno, qué difícil ser médico. Pues también es difícil ser ingeniero, ser abogado, ser muchas cosas. De tal manera que yo creo que en sí, diario, a cada momento, en la situación que vivimos en nuestro país, mucha inestabilidad política, muchos altibajos políticos, un día pasa una cosa, otro día pasa otra cosa, se hacen cuestionamientos, venimos arrastrando secuelas todavía del 2009, más bien del 2008, de todo lo que sucedió y de que eso no nos hemos recuperado porque se nos ha cargado mucho el corazón, el alma, se nos ha cargado de odio, de rencor, de rabia, de mucho fanatismo político, mucho fanatismo deportivo, fanatismo religioso y fanatismo de otro tipo de cosas. Entonces, eso hace que nos inyecte y que nos impregnemos más del estrés. El estrés tiene sus niveles, en la tolerancia que usted decía. Hay personas que tienen más estrés que otros. Bueno, primero porque traen alguna fragilidad en ellos, bueno, o durante muchos años han vivido bajo eso. Hay otras personas que no, que lo logran manejar diferente. Pero sí el hecho de que una persona ya no pueda soportar el estrés, la presión del trabajo, de la calle, de muchas cosas, incluyendo lo sentimental. Estrés amoroso es un estrés muy delicado y yo personalmente respeto los problemas de ansiedad, los problemas de estrés, que cuando estoy hablando yo de ansiedad, de angustia, de nervios y estrés, es la misma cosa, para que entienda la gente. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene problemas amorosos, es muy bonito amar y ser amado, pero cuando las cosas no salen bien, es bien difícil.
y es así como las relaciones sentimentales o relaciones familiares que no están caminando bien son muy difíciles y son muy desgastantes y hacen muchísimo daño, que lleva a situaciones de violencia psicológica, violencia física, violencia verbal, violencia sexual y hasta patrimonial, que puede conducir hasta el homicidio o el suicidio. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? Bueno, síntomas del estrés pueden haber de tipo emocional, de tipo nervioso y síntomas de tipo físico. Dentro de los síntomas de tipo nervioso, pues la persona puede estar con el carácter que le cambia de un momento a otro, que pasa muy enojado, que pasa muy retraído, que pasa muy callado, que pasa muy que tiene mucha pereza o que anda muy acelerado. Otra que haga las cosas con desinterés, con apatía, que no quiera hacer las cosas como deben de ser, que tenga problemas para la comida, que coma mucho o que coma poco, que coma de manera automática. O sea, está muy comprobado, y usted lo conocerá mejor que yo eso, por su campo que usted trabaja, en donde hay un montón de gente que le dice a uno, mire, yo estoy comiendo y ni cuenta me diga que hasta que ahora me comí todo esto, y hay un pastel aquí, me lo comí, cuando hay comida, y a veces no hay comida, y me lo comí. Entonces empieza la gente, sus enfermedades físicas que tiene, si es que las tiene, se les descompensan, y también viene la subida de peso. La subida de peso, en cuanto a que la persona come de manera automática, de manera irracional, y no mide las consecuencias, así como hay otros que no comen. Entonces el peso se afecta el sueño, se duerme mucho, se duerme poco, se duerme interrumpido, se despierta y se duerme. La energía que pueda tener para poderse desenvolver, inclusive el área sexual, cuando hay estrés, el estrés perfectamente puede provocar que una persona, una mujer, pierda el apetito sexual, que no quiere tener relaciones sexuales, que rechaza a su pareja. Otro, que el hombre también esté sometido a mucho estrés y no tenga interés sexual, no tenga deseos sexuales, ni tenga capacidad de tres cosas: interés, deseo y placer sexual, tanto del hombre como para la mujer. Y en el hombre puede aparecer problemas a nivel sexuales, como que no tenga erecciones, o si tiene erecciones, al estar en contacto en una relación íntima, la eyaculación es más rápido, o sea muy tardada. En fin, hay una cantidad de cosas, porque el estrés afecta desde aquí hasta los pies, y nos afecta a unos más que otros, que lo pueden llevar a situaciones riesgosas en que no puede controlar sus síntomas y después haya necesidad de ir a buscar un médico. Pero eso lo hablamos luego. ¿Cuáles son las enfermedades que comúnmente se relacionan con el estrés? Fíjese, cada día se le ha ido dando más vinculación a las enfermedades físicas con el estrés. Y es así como los médicos, no psiquiatras, están informándose más del componente de la parte emocional, porque la parte emocional forma parte del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Una pequeña enfermedad, por pequeñita que sea, digamos una gripe, eso estresa. No digamos ya enfermedades todavía más fuertes y más delicadas. De tal manera que siempre el cuerpo, el ser humano tiene cuerpo y mente. Entonces, todo lo que le pasa en el cuerpo afecta a la mente. Y a veces no todas las cosas que pasan en la mente afectan el cuerpo, pero sí el componente, esa dualidad mente y cuerpo, está muy señalada. Y de repente uno oye platicando con especialistas de otras especialidades, en donde cada día están hablando más del componente emocional, y cada día están recetando más, o piensan en que hay que agregar algún ingrediente, un medicamento que sea de utilización del campo de la psiquiatría, pero que ellos lo utilizan en otros campos con buenos resultados. Es muy importante lo que usted nos está comentando, doctor, porque es muy cierto. A mi criterio, esa parte no se debe descuidar. Casi siempre
está relacionado el aumento del apetito con la parte emocional y quiero que usted nos profundice un poco con respecto a la alteración de la serotonina y el deseo compulsivo de comer. ¿Tiene alguna relación? Bueno, la serotonina es una sustancia que nosotros la producimos, todos los seres humanos la producimos. Y en algún momento dado, esas sustancias, hay más sustancias, pero específicamente usted pregunta por la serotonina. Entonces la serotonina hace 40, 50 años no se hablaba de la serotonina como el realce que se le ha dado últimamente y que ya se le da la importancia y se le vincula con un montón de factores que pueden ser favorables o desfavorables. ¿Qué pasa con una persona cuando su serotonina no está trabajando bien? Entonces la serotonina se está acumulando en el cerebro y está como almacenada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces cuando la serotonina no está funcionando, entonces el individuo puede caer en cuadros de tipo emocional, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, cuadros de estrés. Hay otras sustancias que están relacionadas con el estrés, que no son la serotonina, pero contestando a su pregunta con la serotonina, es los medicamentos que ahora, antidepresivos sobre todo, que se están utilizando, están muy vinculados con la serotonina. Entonces hacen una relación de que la serotonina la remueven del cerebro para que vaya a trabajar. Pero entonces ahí es donde viene, la parte que yo mencionaba antes, que es la relación, la vinculación de problemas de tipo físico con la parte de las sustancias que se producen en el cerebro, incluyendo la subida de peso o la pérdida de peso. En cuanto a los medicamentos, existen unos medicamentos que se llaman antidepresivos, que antidepresivos quiere decir contra la depresión, que van dirigidos hacia inhibir la recaptación de la serotonina. Y qué bueno que los médicos lo están usando más, y no solamente el campo de la depresión, el campo del estrés forma parte del psiquiatra. Yo lo estoy tocando el tema en este momento, pero usted también en su trabajo está muy vinculada con este tipo de cosas. De tal manera que no es malo que alguien, un médico, digamos, diga, pues sí, esta persona tiene estrés, pero mire, aguántese, hombre, aguántese y vea cómo le hace, y si esto a cualquiera le da. No, el estrés hay que tratarlo y hay que buscar, muchas veces hay que encontrar cuál es la razón. Si uno encuentra cuál es la razón de tipo existencial, que en su vida tiene, pues que tiene problemas sentimentales, que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que tiene muchas deudas, que debe la casa, que hay algún conflicto en su casa de tipo personal, de tipo laboral. Entonces eso hace que al entender el problema se le puede dar a la persona que lo entienda y pueda manejarlo. Pero cuando ya no se puede manejar, entonces hay que recurrir a los medicamentos. Y cada día hay medicamentos de mejor calidad. Es cierto, hay hospitales públicos en el país, públicos y semipúblicos, ejemplo, Seguro Social o Salud Pública o de Seguro Social, pero también está la medicina privada. En la medicina privada, en todo el país hay medicina privada. A veces donde hay medicina privada no hay necesariamente medicina pública. Y pues el sistema sanitario nuestro ha sido muy pobre, muy limitado y adolece de muchísimas cosas. O sea, que el sistema de salud atiende enfermos, pero quien está más enfermo es el sistema mismo de salud, en cuanto que tiene un montón de deficiencias, un montón de limitaciones que eventualmente no logran rescatar a la persona de las enfermedades o de la muerte, y eso se da. Entonces hay muchísimos medicamentos para lo del estrés, y es bueno para médico, una persona puede compartir su estrés con otra amiga o familiar, decirle, esto me está pasando, porque no hay psiquiatra para todo el mundo, no hay psicólogo para todo el mundo, ni hay médico para todo el mundo. Entonces alguien le puede decir, todos podemos entender, es que me he sentido un poco tenso, un poco de mal genio, irritable, peleo mucho, ando en la calle, le grito a la gente, la calle es difícil, andar en un taxi es difícil, andar en un bus es difícil, andar manejando en su carro uno es difícil, los que manejan motos tienen problemas al manejar la moto
y quienes no manejamos moto, pues tenemos grandes problemas. Y ahora la moto se volvió ya como una arma letal, un instrumento, un vehículo letal, porque lamentablemente se producen tantas muertes. Entonces todo esto, el tráfico, el tránsito de mala calidad nos afecta. El ir a comprar a una pulpería, ir a comprar a un supermercado, ir a una oficina pública, ir a hacer un viaje, todo eso nos recarga de estrés y por eso la gente se pelea, se insulta a la gente con mucha facilidad con otros y no respetan a nadie, no hay ni cortesía ni respeto. Con esta aclaración nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos con muchísima más información para usted. Fuera de cámara estábamos hablando con el doctor Ucles que hoy en día realmente se ha perdido la salud mental. No tenemos altos índices de estrés. Todos tenemos mucho estrés, pero realmente a veces nos sobrepasamos con las situaciones que vivimos en el día a día, no porque nosotros lo busquemos, sino porque las circunstancias vienen y en la vida todos vamos a tener problemas, pero cómo lo afrontamos y demás, cómo lo canalicemos es muy importante. Doctor Ucles, usted como un verdadero experto en esto, ¿qué opina? Mire, bueno, yo vengo hace años afirmando de que la condición de estrés alto, de estrés severo, nosotros hace un tiempo teníamos un estrés, como decir, leve. Después fuimos pasando de leve a moderado. Y ahora yo creo que estamos bajo un estrés severo. Y cuando estamos a nivel de un estrés severo, estamos hablando de que ya la salud mental, la tranquilidad, la paz del hondureño se ha perdido. Y es así como uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces uno ve por donde uno pasa y por donde uno está, se siente el estrés. En las instituciones, en los comercios privados, en la calle. O sea que es interminable. Y ahorita nos están viendo mucha gente que están pensando, diciendo, bueno, sí, lo que están diciendo ahí es cierto. ¿Y qué hacemos? Porque la gente siempre pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Porque uno no puede agarrar un montón de pastillas para el estrés y echarlas en los tanques del Sana para que vaya por las tuberías y se riegue por todo el... Yo este ejemplo lo he usado así como manera de ser muy pues como muy franco, muy directo. Y a veces la gente se ríe, pero ¿qué podía hacer? No todo el mundo, como le digo, tiene el mismo nivel de otro. Hay gente que está muy estresada de que nos están oyendo ahorita y piensan, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el gran psiquiatra o el gran ayuda para los nervios es Dios. Yo le he oído a usted ahí, le he oído hablando a usted de Dios. Y yo siempre en estos programas, en los otros que me toca a mí participar, yo recomiendo a Dios porque no hay psiquiatra para todo el mundo, no hay psicólogo para todo el mundo. Y sí, la gente, está comprobado que la gente que vive, que tiene fe en Dios, que cree en Dios y que practica la religión, son gente que son más felices, son menos amargados, sufren menos, tienen más estabilidad en su casa. Los hijos que producen son de mejor calidad. Hay menos riesgo de sufrir dificultades. Perdón. Y además de eso, el estado emocional también tiene mucha vinculación con eso. De tal manera que yo sé que hay mucha gente que atea, que insultan o que maltratan a los religiosos, pero la religión es necesaria y es buena y es importante tenerla. Se ha hablado de que en el Congreso que quieren poner, que se ponga la Biblia para que se lea en los colegios. Bueno, eso, este no es el tema para en este momento, ni quiero meterme tanto a eso. Pero de cualquier manera, cualquier acercamiento hacia la religión que tiene fe, yo admiro mucho a la gente que tiene fe y la felicito. No es fácil tener fe.
Entonces, a la gente que tiene fe, que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, son gente que cuando uno habla con ellos, uno siente que es una persona diferente. Y las personas que están metidos, llenos de odio, llenos de rencor. Por ejemplo, nos hemos llenado desde el problema político de acá, de la cuarta urna, estamos llenos de odio. Aquí se odian los motaguas con los olimpias, los nacionalistas con otros partidos con otros. Se odian a personas, se odian a líderes políticos, odios ideológicos, el pobre con el rico con el pobre, el que trabaja, el que no trabaja, el que vive en un bar. ¿Sí? Los pandilleros son gente que odian y sienten ellos que también son odiados por la sociedad. Entonces hay una cantidad de odio que sí es cierto que ha ido creciendo, pero creo que cada uno debemos de hacer un poquito para podernos controlar un poco y ser algo diferente, porque el que tiene odio, el que tiene rabia, el que tiene rencor, sufre. Una persona que tiene eso daña a los demás, pero también anda cargando eso en su alma, en su corazón, y eso le enferma, le aturde y lo lastima y lo puede llevar hasta tener severos problemas de salud. Es impresionante escuchar hablar a un médico psiquiatra de esta manera, porque realmente la religión, y no es tanto de buscar que sea religión evangélica, cristiana, es tener la convicción de que Dios está en nuestros corazones y que nos levanta, que nos sostiene cada día, y despertarnos creyendo en que hay algo nuevo para nosotros, que hay misericordias cada día para nosotros. Realmente nos llena. Como decía el doctor, es algo muy cierto, las personas que creen en Dios, que realmente saben de que hay un Dios, son personas diferentes y se sienten muchísimo mejor y son de buena influencia para otras personas. Y es una bendición poder escuchar al doctor Uclés decir esto como médico. Y él siempre lo recomienda a sus pacientes, también él les habla de esto. Y es una labor que realmente es de aplaudir, porque no cualquiera lo hace. Más hoy en día en la situación que estamos, en nuestras fuerzas es difícil. Cuando queremos actuar en nuestra propia fuerza, en nuestro propio ego, en nuestra propia avaricia, no es fácil, pero cuando lo hacemos por medio de la palabra es diferente, o por medio de un especialista como el doctor, viendo una persona con necesidad de ser escuchado, comprendido, y escuchando todo lo que les diciéndole esto, realmente tiene una nueva alternativa en Cristo para ser una mejor persona cada día. Doctor. Fíjense que usted mencionó algo que lo voy a retomar nuevamente, la violencia. O sea, el peligro que hay en la calle. Y ser mujer en Honduras es difícil, es bien difícil. La mujer en Honduras está en desventaja en todo sentido, en los trabajos, en los sueldos, en las obligaciones, en la violencia. Las mujeres son blanco de asaltos y de maltratos en la calle, de que les digan cosas vulgares hasta que las quieran tocar. Entonces es difícil. Otra área del ser humano que es difícil en los niños. Yo repito, usualmente los presidentes acostumbran a que los problemas de la mujer se encargue mi esposa, la primera dama, y los problemas de los niños que se encargue mi mujer, mi esposa con eso de los niños. Eso no es para esposa de presidente, eso es para un presidente, porque si hay respeto y se cuida con respeto, con cortesía a los niños, tendremos un mejor país, por un lado. Por otro lado, la gente que es atacada son los niños y son los adultos. Y luego nuestro país tiene otro severo problema, que es tanta violencia provocada alrededor de lo de las drogas. Problemas con el tráfico de drogas, con el consumo de drogas y con la producción de drogas. En nuestro país se hacen esas tres cosas. Se producen drogas, se consumen drogas y se trafican drogas. Entonces, ustedes han oído ahorita una cantidad de problemas que hay, que yo he estado mencionando, porque efectivamente así es. ¿Y qué hacer? Entonces, aprovechar estos espacios como el que la doctora ha dado hoy para tocar este tema y que la gente pueda oír y entender un poco de eso. No hay medicamentos para todo el mundo, no hay consultorios para todo el mundo. Entonces, lo que queda es, como decía, tratar de la gente, tratar de controlarse. Si ya no se puede controlar, vaya donde un médico,
cualquier tipo de médico, no tiene que ser un psiquiatra, y en cualquier parte del país donde esté. El estrés entre los hondureños ha subido notablemente y sigue subiendo. Como vamos caminando, no vamos para disminuir. Y cuando yo afirmo, hace años le vengo diciendo, hemos perdido nuestra salud mental. ¿Qué es salud mental? Salud mental es presencia de enfermedad. ¿Y cuáles enfermedades son las que hay? Pues les dije, la rabia, la ira, la cólera, el desencanto, la frustración, la depresión, la locura, los nervios, la angustia, la ansiedad, el estrés, el sentirse incómodo, el sentirse amargado, que la gente le contesta mal a las demás personas, o desatención o descortesía. ¿Cómo se establece el diagnóstico del estrés, doctor, en su consultorio cuando usted es un paciente? Yo creo que ya con todo lo que usted nos comentó y los síntomas, desde ahí ya tenemos claro. Pero al momento de tratar, cuando tiene el diagnóstico, el tratamiento del paciente, yo sé que esto es individualizado, de acuerdo a la situación, si hay enfermedades asociadas, si también tiene algo de depresión, que eso usted lo sabrá mejor. ¿Cómo lo hace, doctor? Bueno, primero lo que estamos haciendo ahorita. Estamos hablando del tema y la gente puede entender. La palabra se ha popularizado porque ahora la gente dice, estoy estresado, me quiero relajar. Entonces, hablan, ese lenguaje se ha vuelto muy común. Es que fulano, relájate, tranquilízate, serenate. A veces eso funciona, pero si una persona está al lado de alguien y le oye, le atiende con respeto, con cortesía, eso es bueno. Pero también si eso no funciona, pues habrán otras cosas. Hay muchísimos medicamentos de buena o regular calidad que se pueden utilizar para eso. Doctor, si podemos hablar de todo eso después de esa pequeña pausa comercial, así que ya regresamos. El doctor Ucles, antes de irnos a la pausa comercial, nos estaba hablando un poco acerca del tratamiento. ¿En qué consiste? Bueno, primero es detectarlo, diagnosticarlo, detectarlo, entender por qué está estresada la persona. Estoy estresada porque me asaltaron, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, porque tengo un familiar enfermo, porque tengo problemas en mi trabajo con mis compañeros, con mi jefe, porque me hacen falta cosas, porque tengo una enfermedad temporal, una enfermedad permanente, porque no tengo dinero para comprar, porque perdí un familiar que fue asesinado, porque me han asaltado a mí. Yo me incluyo dentro de los asaltados, yo he sido asaltado 3 veces y me han puesto pistolas en la cara para robarme. Entonces uno queda traumatizado. Esas son las calamidades que el hombre produce hacia el hombre mismo. Después tenemos otras calamidades como son las inundaciones y los ciclones, los huracanes y cosas como la que ha sucedido en Guatemala, que por cierto es muy triste, muy lamentable lo que ha sucedido ahí. Nosotros hemos tenido suerte, fíjense, que nosotros no, asunto de volcanes, temblores, lo que nos afecta generalmente son las inundaciones, ¿verdad? Así que cuando hay aviso de que viene la temporada de huracanes y que van a haber tantos, pues creo yo que la gente que ha sido afectada directamente a orilla de los ríos o donde sea, cuando oyen esas noticias, vienen tantos huracanes, la gente se estresa y con solo la noticia se estresa y el temor de que puedan volver a suceder las cosas. Es así que, ¿qué hacer en el tratamiento? Lo primero es entenderlo, aceptarlo y poder compartirlo con alguien. Si ya se vuelve incontrolable, tiene que buscar ayuda médica. Y si hay enfermedades de cualquier tipo en el cuerpo, que de repente la enfermedad como que no se controla bien porque algo está sucediendo. Generalmente cuando esas enfermedades, ejemplo la presión, que la presión que se sube, que se baja, que no se controla bien, eso casi siempre está acompañado del estrés, en cuanto que hay alguna razón emocionalmente que hace que el cuerpo trabaje con mayor fuerza, con más intensidad. Y una persona puede a veces necesitar medicamentos para su cuerpo y necesitar o alguna palabra saludable
o alguna explicación agradable, una ayuda religiosa y también medicamentos, que hay muchísimos que se pueden utilizar para tratar la parte del estrés. Se trata del estrés, las personas mejoran notablemente en las áreas del cuerpo, inclusive con enfermedades terminales, por ejemplo el cáncer o enfermedades crónicas, presión alta, azúcar en la sangre, otras que hayan. Si la persona emocionalmente anda más estable, más tranquilo, el cuerpo también acepta la ayuda emocional y el cuerpo responde de la manera satisfactoria para que la persona pueda sentirse mejor. El ambiente familiar hay que manejarlo, hay que entenderlo, mejor comunicación en los trabajos, mejor comunicación en la casa con los niños. Yo he dicho respetar a los niños y cuidarlos y respetarlos, atenderlos, darles de comer y un buen trato, eso ayuda de que estos niños que van a ser adultos allá más adelante puedan tener una mejor idea de lo que es la vida, que conozcan la felicidad, porque hay mucha gente que están viviendo en nuestro país que son infelices, que están amargados, que se sienten desdichados, que se sienten desgraciados y están esperando casi siempre ayudas del gobierno y no necesariamente el gobierno tiene capacidad, o a veces al gobierno no les interesa, sino que lo que les interesa es el voto, que vota el día de las elecciones. Nosotros nos vamos a ir nuevamente y regresamos para cerrar este programa. No nos cambie. Llegando al final de Avances en Salud, muchísimas gracias por haber estado pendiente de este programa. Esperamos que haya sido una total bendición para usted y que sepa de que siempre hay algo más allá, que es Dios que lo está hablando a través de esta plática, esta conversación que hemos tenido con el doctor Ucles, un excelente médico psiquiatra, y quienes pueden contactar a través del número de teléfono que está en sus pantallas, y él labora en el Hospital y Clínicas Dime. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues es un gusto siempre acompañarla aquí a usted y felicitándola por sus recientes reconocimientos. Creo que son bien merecidos y la gente que entienda, todos estamos sujetos a tener estrés en cualquier momento de la vida, más o menos, cualquier edad que sea, y ricos o pobres no tiene nada que ver, el estrés nos puede afectar a todos. Y que encontremos un poco de paz y tranquilidad para que nuestra vida sea de mejor calidad. Con esas palabras nos despedimos y como siempre le invitamos a que continúe en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.